En esta sesión lo que vamos a ver es un caso demo, una demo de cómo crearíamos una lista de materiales en SAP. Para ello vamos a utilizar un ejemplo esquemático sencillo de cómo entraríamos la fabricación de una bici. Como vemos, el producto final será una bici que constará de todos estos componentes. Y a su vez, en este caso, tenemos el grupo de cadena que estará compuesto de estos otros componentes. Así, por ejemplo, vemos que para una bicicleta vamos a necesitar dos unidades de ruedas, las dos ruedas, una del grupo de cadena, que será todo el grupo que lleva la cadena y los engranes y los pedales, otro el cuadro metálico que une todas las piezas, el sillín y el manillar. Y como vemos, aquí habrá otro nivel de lista de materiales, que será una lista de materiales distinta, pero para este componente, que contendrá pues la cadena, los dos pedales y los engranes, que lo vamos a considerar como una pieza. Por supuesto, dentro de estas piezas habría componentes más pequeños, pero para este ejemplo vamos a considerar de forma esquemática estos componentes. A continuación, lo que vamos a ver es cómo crearíamos esta lista de materiales en SAP. Para ello, partiendo del menú inicial, vamos a ir a la opción de menú Logística, Producción, Datos Maestros, Listas de materiales, Lista de materiales, Lista de material para material, Crear. Como vemos, el código es CS01, por lo que podríamos haber accedido directamente introduciéndolo en el cuadro de comandos. Si hacemos doble clic, vemos que por defecto nos ha traído el último material que hemos procesado. Previo a la creación de listas de materiales tenemos que crear todos los materiales, tanto los fabricados como los componentes, para que nos permita crearlos en la lista de materiales. En este caso lo que vamos a crear es la lista de materiales para el producto terminado, en este caso la bici, en el centro en el cual la vamos a utilizar. Como veíamos en la teoría, es posible también dejar este campo en blanco y crear la misma lista de materiales para todos los centros de una compañía. La utilización, como veíamos, podemos escoger si es fabricación, si la vamos a utilizar solo para diseño, para costes, para ventas, etc. En este caso vamos a utilizarla solo para fabricación. Alternativa, si lo dejamos en blanco, el sistema por defecto asignará la siguiente que tiene disponible. Recordemos que la alternativa se utiliza cuando tenemos distintas formas o podemos utilizar distintos componentes para fabricar el mismo material, en este caso la bici. Vamos a dejarlo en blanco. Por lo tanto, le damos a aceptar y vemos aquí arriba que nos aparece el código en la pantalla de resumen de posiciones general, el código que vamos a fabricar, el centro en el cual se va a fabricar y nos ha asignado la alternativa 1. Esto es porque no existía antes una lista de materiales y por tanto la primera que estamos creando sería la 1. Si posteriormente creamos otra, pues le asignaría la alternativa 2. En primer lugar vamos a ver los datos de cabecera, para ello pulsaríamos en el botón del sombrero y aquí vemos de nuevo los datos de cabecera. El código de lista de materiales, como todavía no hemos grabado, todavía no se lo ha asignado, por lo tanto temporalmente le asignará este código temporal, la alternativa 1 y el uso que hemos introducido. Aquí vemos, aquí abajo tenemos distintas pestañas y vemos que en el texto podemos introducir un texto descriptivo, lo que queramos. O como veíamos, también podemos pulsar este botón y aparte de estas dos líneas de texto podríamos introducir por muchas más líneas. Otro cambio importante es la cantidad base. Como vemos, por defecto nos ha traído cantidad base 1, lo que significará que las cantidades de los componentes que introduzcamos serán para fabricar una unidad de esta bici. Si aquí tuviéramos cantidad base 100, las cantidades de los componentes serían en base a la fabricación de 100 unidades de esta bici. Y otro campo importante es el status o el estado, el cual pues puede ser, como vemos, activa o inactiva, y lo que nos permitiría es, si por ejemplo estamos todavía diseñando una lista de materiales y no queremos que se utilice, pues podríamos dejarla como inactiva hasta el momento en que la ponemos activa. O si por cualquier motivo queremos parar la utilización de esta lista de materiales.
Otros datos que podemos introducir aquí pues serían el laboratorio, que son datos descriptivos, o indicador si tiene un documento CAD. Datos de gestión, estos no introduciremos nada, pero quedará grabado y quedará registrado aquí la validez de la lista de materiales, quién lo ha creado, quién la ha creado y en la fecha en la que la ha creado. Y asignación de documento, en el caso de que utilicemos el sistema de gestión de documentos de SAP, pues podríamos asignar aquí distintos documentos asociados a esta lista de materiales. Si volvemos al resumen de posiciones pulsando este botón, vemos que aquí abajo nos aparecen estas tres pestañas y por defecto ya nos está proponiendo un número de posición correlativo de 10 en 10 y el tipo de posición, que como veíamos es un campo importante, puesto que como vemos es donde le decimos si es una posición de almacén, es decir, que nos va a generar necesidades en los almacenes y en el momento que creamos la orden de producción nos va a requerir que hagamos consumos, lo cual rebajaría el stock, el nivel de stock de estos almacenes. O podemos también introducir posiciones de texto que serán solo descriptivas o de documento o otros tipos de posiciones menos comunes en las órdenes en las listas de materiales que se utilizan para fabricación. A continuación aquí introduciríamos los componentes. Por ejemplo, en este caso vamos a introducir el primero de ellos, que sería la rueda, y aquí vemos que introduciríamos las cantidades. Pues en este caso tendremos 2 ruedas para fabricar una bici. Introducimos el resto, grupo de cadena. Como vemos, todavía no hemos introducido los componentes de este grupo de cadena, puesto que esto será otra lista de materiales en la que el producto que se fabrica, el producto de cabecera, será este grupo de cadena. Lo veremos cuando terminemos de introducir esta. El cuadro, también una unidad. El sillín, una unidad. Y el manillar, una unidad. Estos serían los componentes a del nivel superior. Pulsamos Enter, el sistema valida esta información que hemos introducido, va al maestro de materiales y nos devuelve las descripciones que introducimos en el momento de crearlas. Si hacemos doble clic en este componente, por ejemplo, en la rueda, iremos a ver el maestro de materiales de esta rueda, los campos que introducimos en el momento que creamos el maestro de materiales para la rueda. Lo mismo con el resto de materiales. A continuación lo que vamos a ver es el detalle de cada una de estas posiciones. Si hacemos doble clic en el número de posición, nos llevará al detalle de posición o a todos los datos de cada una de las posiciones. Vemos que en la primera pestaña, en datos básicos, nos aparece el número de posición, el componente que hemos introducido en la ventana de resumen de posiciones, el tipo de posición y la cantidad. Pero además tenemos otros datos aquí, como serían el tanto por ciento de rechazo, lo cual lo que haría es que cuando planifiquemos, el sistema automáticamente planificará de más basándose en este rechazo para cubrir las posibles pérdidas por operaciones. Podemos decir que esta cantidad sea fija, independientemente de la cantidad que vayamos a fabricar, que siempre nos ponga la misma cantidad. Este es otro tipo de rechazo, este sería rechazo a nivel de operación y este a nivel de componente. Podemos decirle si se trata de esta posición de un coproducto, normalmente utilizado en los procesos químicos, donde además de este producto fabricado, pues obtiene otro producto. Si se permite recursividad, es decir, que el mismo material que estamos fabricando forma parte de la lista de materiales. Otros datos importantes, por ejemplo, aprovisionamiento especial, donde podemos decirle al sistema si estamos hablando de un fantasma o de un conjunto ficticio. Por defecto lo que hará el sistema es, si esto está definido en el maestro de materiales, no hace falta definirlo en la lista de materiales. Sí sería necesario definirlo aquí cuando para algunas de las listas de materiales algún componente es fantasma y para otras no. Si vamos a la siguiente pestaña, vemos también que podemos introducir textos a nivel de posición. Esto lo que permitirá es que solo para esta posición nos aparecerá una descripción. Vemos aquí en el status, que es donde le podemos decir si este componente es relevante para costes, es relevante para fabricación porque hemos utilizado utilización 1, si es relevante para diseño, etc.
En otros datos podemos introducir un material a granel. Los materiales a granel no nos generan necesidades en el almacén, ya que estamos hablando de piezas de poco valor que siempre están disponibles en la planta, en el shop floor. Por ejemplo, tornillos, tuercas o materiales que se van a aprovisionar basados en el consumo. Almacén de producción, por defecto, si no introducimos nada, tomará el que tenemos en el maestro de materiales, pero si en algunos casos, para alguna lista de materiales, queremos coger el mismo material de otro almacén, aquí podríamos introducir el almacén de producción. Tenemos otras pestañas como gestión, donde al grabar pues nos aparecerá quién lo ha creado, la fecha en que lo ha creado y quién lo ha creado. Y tenemos por último pues también la posibilidad de introducir documentos a nivel de posición. Si volvemos atrás, aquí vemos también que podemos introducir, que nos mostraría los documentos que hemos introducido en el detalle. Y por último, en general, pues vemos la misma información, pero de otra forma. Una vez hemos introducido todos los datos, le daríamos a grabar. Y vemos que aquí abajo nos confirmará por medio de un mensaje que se ha creado una lista de materiales para este material. Lo que vamos a hacer ahora es crear la lista de materiales para el grupo de cadena. Para eso introduciríamos el grupo de cadena ahora como material de cabecera. Le pondremos también utilización 1 y le daremos a ejecutar. Vemos que son exactamente las mismas pantallas, solo que ahora estamos hablando de la lista de materiales de este grupo de cadena. Si vamos a la cabecera, pues igual tenemos cantidad base 1, estará activa. Vamos a la posición y aquí introduciríamos los componentes del grupo de cadena. Los dos pedales y los engranes. Pulsamos Enter para validar y con esto ya podríamos grabar esta la lista de materiales, este nivel segundo de esta lista de materiales. Si grabamos, nos confirmará que ha creado esta lista de materiales. Vamos a entrar ahora a modificarla. Vamos a entrar a modificar con la transacción CS02 la lista de materiales de la bici. La lista de materiales que hemos introducido, la primera, y vemos que aquí nos aparece un campo que en conjunto que nos está diciendo que a su vez esta posición, este material, tiene una lista de materiales. Si hacemos doble clic aquí, nos preguntará si queremos calcularla para cantidad base 1, le damos a continuar y nos llevará a la lista de materiales del grupo de cadena, que es el segundo nivel que hemos introducido.